Muy buenos días, tardes, noches, depende cuando lo estén viendo. Entonces, esta parte es, válgase la redundancia, es parte de las clases o temas que deberán tomar en cuenta para la solución alternativa de la muestra de la zona urbana y suburbana, perdón, que están ustedes o han analizado, misma que estarán dando ya solución acorde a los aspectos de los puntos que se estuvieron viendo dentro de los mismos factores, llámese socioeconómico, vivienda, infraestructura, vialidad y transporte, lo del suelo, la orografía, topografía, la vegetación, la edafología, todos estos aspectos y factores del cómo fueron analizados, qué deficiencias, qué mejoras, qué óptimo es en que lo han encontrado. Como parte de esto veremos ahorita, y dentro de urbanismo por patrones de diseño, áreas de futuro crecimiento. Y eso tiene que ver con la proximidad entre usos habitacionales y laborales. Entonces vamos a comenzar. Dice, en años recientes, el sector vivienda ha tenido un crecimiento sin precedente, por lo que ha jugado un papel preponderante. Un motor dinamizador de la economía nacional, logrando reactivar el mercado de vivienda y ofertar viviendas a bajo costo, permitiendo que un número creciente de familias puedan acceder a ella y cuenten con un patrimonio. Sin embargo, dinámica de este boom inmobiliario ha producido diversos efectos negativos en las ciudades, ya que indirectamente se ha propiciado la mala localización de los desarrollos habitacionales. Entonces podemos ver o visualizar qué ha venido pasando en lo que es de cierta manera la ciudad, en este caso lo urbano, lo suburbano. Y dice, el suelo constituye el elemento indispensable para que tenga lugar la vivienda. Es el recipiente, se asientan los desarrollos habitacionales y es cada vez menos accesible para la población de bajos ingresos. Su oferta está invariablemente más alejada de los centros de trabajo y de los servicios. Dice, las ciudades mexicanas, sin excepción, han adoptado un modelo de crecimiento urbano extensivo. Esto es, un crecimiento de baja densidad, caracterizado por una muy amplia mancha urbana y una altura promedio menor a los 2 niveles, provocado principalmente por los extensos desarrollos de vivienda en las periferias de las ciudades. Entonces ahí podemos visualizar cómo generando nuevos problemas, como aumento en los costos de desplazamiento de los habitantes de dichas áreas, mayor consumo de combustibles y mayor producción de emisiones contaminantes a la atmósfera, pérdida de áreas de conservación, de zonas de recarga de acuíferos y de áreas de producción agrícola, mayores costos de urbanización que representan una fuerte carga para los gobiernos locales, segregación social y económica del espacio urbano.
La búsqueda de formas más equitativas de distribución de las cargas y beneficios del funcionamiento de una ciudad, lo cual se logra con el crecimiento inteligente de las ciudades, por ejemplo en el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y equipamiento urbano instalados en las áreas centrales. Se evitan los altos costos que requiere su instalación en la periferia, logrando así una mayor conectividad, menores recorridos, contaminación, costos de urbanización y menores pérdidas de espacio de valor ambiental y agrícola. Perdón. Dice, el PNB, que en este caso es el Plan Nacional de Vivienda, corregir la tendencia histórica de un crecimiento urbano desordenado y antagónico a la calidad de vida de las familias, impulsar el desarrollo habitacional sustentable que garantice la calidad de la vivienda y de su entorno. Además señala que es prioritario definir y desarrollar una política nacional de aprovechamiento del suelo apto dentro y alrededor de las ciudades, así como diseñar y consolidar los instrumentos que propicien el aprovechamiento del suelo intraurbano para contener la expansión horizontal de las ciudades y con ello evitar la incosteabilidad de las redes de transporte. El encarecimiento de la infraestructura y equipamiento, el uso excesivo del automóvil y el alto costo del suelo que impacta los precios de la vivienda e impide conseguirla a bajo costo en las zonas en que más se necesita. Proximidad en que más se necesita. Dice, las ciudades mexicanas han adoptado un modelo territorial de crecimiento urbano extensivo que se caracteriza fundamentalmente por ser de baja densidad y discontinuo, con claro predominio de vivienda unifamiliar y una altura promedio de las edificaciones menor a los 2 niveles. O sea, aquí a lo que están yendo, que de cierta manera se podría contraponer a lo que se buscaba, ¿no? En el sentido de la pertenencia, cosas que veíamos en la parte de la posmodernidad o la ciudad de ideas posmodernas. Aquí la queja o lo que estamos viendo es que se ha utilizado, o sea, no se ha utilizado de cierta manera los suelos, puesto que las viviendas han sido de 2 a 3 niveles, cuando podríamos tener en altura. Se basan mucho, ¿no?, en el aprovechamiento del espacio. Y entonces dice, el crecimiento extensivo abarca una amplia mancha urbana y por consiguiente un creciente consumo de suelo, sin relación directa con un crecimiento demográfico que lo justifique. La densidad promedio de las localidades mayores a 15,000 habitantes es de 26 viviendas por hectárea, y si únicamente se consideran las ciudades mayores a 1,000,000 de habitantes, esta cifra se incrementa a 361. Entonces vemos cómo ha proliferado la mancha urbana en demasía en cuanto al suelo. Dice, el modelo es producto de los extensos desarrollos de vivienda en las periferias de las ciudades que con frecuencia no forman parte de la estructura vial existente. En un estudio reciente que analiza conjuntos habitacionales construidos del 1996 a 2006, se encontró que 30% de los desarrollos habitacionales tienen como vía de acceso una vialidad regional. También se identificó que la distancia promedio de estos desarrollos al centro urbano se ha ido incrementando con el paso de los años, siendo el 21.9 kilómetros en la megalópolis
de 12.69 kilómetros en las ciudades grandes y de 6.16 kilómetros en las medianas. Entonces, de cierta manera es motivo de reflexión, ¿no?, de cómo se están urbanizando estas ciudades. Y es importante destacar que al no aumentar la densidad de la propia ciudad, se ocasiona un movimiento de la continuidad de la ciudad, generando espacios desocupados que se incorporan en la lógica del mercado del suelo, favoreciendo a sus propietarios. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que internamente, dentro de la propia ciudad, la densidad de la ciudad, hay muchos espacios que están quedando abandonados o como baldíos, los cuales favorece a sus propietarios por el mercado de suelo, ¿no? ¿Qué hacer en ellos? Se subutilizan, y este tipo de crecimiento ha ocasionado en las zonas habitacionales cada vez se encuentren más alejadas de las áreas en las que obtienen sus satisfactores cotidianos, como centros de abasto, escuelas, centros de salud, lugares recreativos y empleo. Y eso, se deprecia. ¿Por qué? Porque no cuenta con esos sistemas, ¿no?, urbanos para satisfacer por lo menos las necesidades básicas, pues están muy alejados. Dice otras cosas de su cercanía al área urbana de la infraestructura y servicios, con lo que cuenta de la expectativa de los propietarios del uso que puede tener en el futuro. Por ello es más cotizado un predio ubicado cerca de la ciudad, y más aún uno que esté dentro de ella. Aquí el elemento costo sí se va a incrementar si tenemos en el interior los suelos. Obvio, el incremento va a ir más allá, pero si lo tenemos en la periferia y más allá, ¿no?, de la periferia, pues ya no se va a vender tan fácil, o va a complicarse la venta de un predio, una casa que se tenga en la periferia o en las periferias de una ciudad. Basado en esta lógica, el inversionista prefiere invertir en un terreno localizado lejos de la ciudad, pues pagará un precio agrícola por un predio sin servicios, que a futuro se convertirá en un predio con un precio de uso habitacional. Entonces ahí de cierta manera hay una contradicción, de lo que ya está, de aquellas viviendas que de manera arbitraria se construyen. Sí cuesta más, ¿no?, tener el sentido de abastecerse de los alimentos. Pues, ¿por qué? Porque estos centros comerciales están dentro de las ciudades, mientras que para el desarrollador prefiere comprar barato para posteriormente vender caro una vez que hace todo un complejo urbanístico. Nos dice que el modelo de crecimiento extensivo, efectos negativos que impactan socialmente debido al alto costo, las nuevas inversiones en urbanización, derivadas de la expansión de las redes de infraestructura y la construcción de equipamiento nuevo, la baja densidad de ocupación que provoca que el costo por metro cuadrado de urbanización y su mantenimiento sean notables y altos,
Los altos costos de transporte de las familias que ocupan los desarrollos habitacionales ubicados en la periferia supera las ventajas de acceder a una vivienda popular o de interés social. El severo deterioro ambiental que se genera por las fuertes presiones de ocupación sobre los espacios naturales y de producción agropecuaria alrededor de las ciudades, lo que en muchas ocasiones produce pérdida de áreas de valor agrícola y ambiental, como las zonas de recarga de acuíferos, mayor consumo de energéticos derivado de los traslados y servicios urbanos adicionales. Por otro lado, las áreas centrales y la ciudad. Entonces, todo esto nos permite visualizar, reflexionar y ver cómo los costos del transporte, las nuevas inversiones, el deterioro ambiental, el mayor consumo de energéticos, hace que la calidad de vida de cierta manera sea compleja, sea difícil de sostener. ¿Por qué? Porque el empleado o el trabajador, para llegar a su trabajo, recorre muchos metros, kilómetros, y esto es tiempo. Y tiempo es lo que empieza a afectar. Si nosotros vemos los 4 factores fundamentales que nos marcaba Le Corbusier en el CIAM, que era el de habitar, el de trabajar, el de recrear y el de circular. Entonces, con todo esto, porque estamos hablando de la proximidad, entonces con todos estos factores, estas condicionantes, la calidad de vida de este usuario pues se hace cada vez más difícil. Dice, por otro lado, las áreas centrales y la ciudad interior muestran fenómenos de subutilización del suelo, así de como declinación y deterioro, que llevan no solo al desaprovechamiento de la infraestructura urbana instalada, sino al desperdicio de las mejores localizaciones de la ciudad. Entonces, esto habla que debido a la falta de mantenimiento, de aprovechamiento tanto de la infraestructura como de los inmuebles, estos se ven afectados por la imagen, ¿no? Y la imagen, pues el usuario no llega a ellos y caen totalmente a veces en el abandono y lugares que pueden ser aprovechados. De ahí que dentro de lo que nosotros veíamos, que si nosotros encontrábamos un inmueble, y más adelante lo iremos viendo, cómo el inmueble, a pesar de ser un edificio, puede empezar a valer menos como inmueble que como suelo. Dice, a través del tiempo, los barrios en la ciudad interior experimentan los siguientes fenómenos: desvalorización, declinación, deterioro y degradación. Entonces es lo que vemos, ¿no? Y lo vemos real, ¿no? Y no solamente a nivel ciudades importantes, sino a nivel país, ¿no? Dentro de esas ciudades vamos a encontrar este deterioro, esta declinación, que adelante iremos viendo a qué se refiere la desvalorización, la declinación, el deterioro y la degradación. Nos dice, la declinación es un fenómeno estrictamente demográfico, que se refiere a la pérdida de población en un área, pero se puede extender a la pérdida de unidades económicas y de empleo. Y ahí lo vemos, ¿no? Vemos inmuebles que simplemente están deshabitados. Dice, la desvalorización es la pérdida en los valores del suelo asociada a la reducción de las expectativas de uso.
Esta desvalorización puede darse por cambios funcionales, es decir, cuando los inmuebles con el paso del tiempo dejan de ofrecer los servicios que se esperaría de ellos y su prestación resulta ineficiente y costosa. Y eso tiene que ver la desvalorización en cuanto si hacemos un desarrollo habitacional totalmente en la periferia sin posible futuro de urbanizar, de la infraestructura, del drenaje, del agua potable, simplemente esos inmuebles o esos espacios totalmente caen en la desvalorización. Luego vamos a hablar del deterioro. Es un cambio físico negativo que sufren los edificios y las estructuras urbanas. Se refiere al desgaste de los materiales y de las estructuras de los edificios. Este fenómeno se puede controlar fácilmente mediante un mantenimiento adecuado, obras de reparación e incluso remodelaciones, por lo que no es la variable más relevante para la depreciación del inmueble. Entonces aquí todavía podemos caer en el remozamiento, en la remodelación y rescatar estos inmuebles y generar recursos económicos o darle también imagen, ¿no?, a la ciudad, al barrio. Nos dice, la degradación se refiere a la descomposición social que suele producirse como resultado de la interacción de los tres fenómenos anteriores. Y vemos todas estas imágenes, ¿qué es lo que trae? O sea, es una cadena de estos cuatro factores, ¿no?, que afectan a la ciudad, a la vivienda y por ende al usuario. Y vemos algunas imágenes, ¿no?, que nos dan cuenta de esos factores. Nos dice, los fenómenos de sucesión y deterioro son fácilmente identificables a través de la observación por el deterioro físico de los inmuebles. Sin embargo, no siempre implican la declinación y por tanto no necesariamente son espacios en donde se presenta el desaprovechamiento de la infraestructura y equipamientos urbanos. Todo esto a ustedes les permite ver en este análisis en qué estado físico, vamos a decirlo físico, estamos hablando del espacio mismo de esta muestra. Ustedes van a, o hicieron ese análisis y estarán pensando, ¿no?, cómo es que encontraron o cómo es que visualizaron esta muestra de estudio que ustedes ahora están haciendo, para que con ello ustedes le puedan dar nombre, ¿no? Así como le dan nombre, le van empezando a dar en su pensamiento solución. Entonces nos trae aquí, dice que la declinación, desvalorización, deterioro y degradación suelen actuar de manera simultánea, aunque no en la misma magnitud. Sin embargo, el efecto sí es el mismo: la baja en el valor de los inmuebles y de los espacios que lo albergan. Y aquí vemos un poco, ¿no?, cómo un redesarrollo puede estar tan alto, pero la posible degradación se puede vislumbrar. Dice, la declinación es desvalorización y deterioro, el valor del suelo. Entonces el valor del suelo, si no se da, si no se lleva a cabo, si no se identifica estos factores, pues simplemente caemos en esta entropía de tanto del inmueble como del suelo. Dice, una vez que se detecta que el barrio entra en un ciclo de decadencia y se decide realizar acciones para que se revalorice, se comienza un proceso de reestructuración urbana dirigida, para la cual es necesario identificar cuáles son los factores que lo determinan, comprender los mecanismos de funcionamiento entre los diversos elementos que intervienen, plantear las posibles tendencias futuras del proceso de reestructuración. O sea, ¿qué hacer? Estas imágenes nos dan cuenta, pero totalmente al extremo, ¿no?, que nos hagan pensar cómo es que encontramos
o cómo es que puede estar una ciudad, en este caso un barrio, y qué hacer. Dice, para aprovechar el espacio interior de la ciudad es necesario establecer un diagnóstico en el que se analicen 4 aspectos principales: identificación de la demanda de vivienda, capacidad física del desarrollo del suelo, análisis, costo-beneficio de las alternativas de inversión e identificación de suelo con potencial de reaprovechamiento. O sea, estos 4 factores, con base a lo que hemos ido viendo, tenemos que analizar, tenemos que identificar para la posible e inmediata solución, porque tenemos que pensar que ahí hay usuarios y a lo que nos está llevando el objetivo, ¿cuál es? Por una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida, esa mejora en nosotros está conjuntamente con el usuario, ¿sí? Haciéndole ver que organizadamente podemos llegar a satisfacer sus necesidades, su confortabilidad, su habitabilidad. Dice, la necesidad de contar con nuevos espacios para construcción, redensificación o redesarrollo surge a partir de un incremento en la demanda de vivienda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar de acuerdo a los espacios que nosotros vayamos visualizando, identificar estos aspectos, ¿no?, de estos espacios? Nos dice, por un lado existe la demanda de viviendas adicionales, integrada por los jóvenes que quieren formar su propio hogar, las familias que comparten la vivienda con otras y quieren su propio espacio, así como las familias que se separan o se divorcian. Entonces hay un tanto cuanto cosas que debemos tener presente del por qué también ha habido este tipo de circunstancias. Dice, por otro lado, las personas que actualmente viven en un inmueble pueden ser interesadas únicamente en ampliaciones o mejoramientos. O sea, no tener una casa propia, sino simplemente en la que vive, crecer, ¿no? Tenemos un ejemplo de este que visualizamos, ¿no? Cómo lo hagan, qué tanto pueda quedar, esa es otra cuestión. Dice, existen familias que, si bien viven hacinadas y o comparten la vivienda con otra familia, prefieren continuar viviendo en ese lugar y mejorar su calidad de vida a través de un mayor número de cuartos o mejores características en la vivienda. Aquí, no sé, a lo mejor quizá compren otro departamento de estos, porque a veces toda la familia está en un solo nivel, se dan casos. Dice, de esta forma se pueden establecer al menos 3 umbrales para contribuir al análisis. En ese análisis vemos el tipo de infraestructura, el agua potable, el drenaje y el alcantarillado, energía eléctrica, la red vial, equipamiento urbano. Entonces, con estos factores, con una capacidad utilizada, con una capacidad máxima, con una capacidad máxima optimizada y capacidad adicional, nosotros podemos pensar qué tan factible es mejorar la calidad de vida de ese usuario con base a que tenga tanto infraestructura, ¿no?, red vial, algo que le permita accesar, tenga los servicios primordiales, que es el agua, el drenaje,
energía eléctrica y por ende el equipamiento urbano, ¿no? Que de cierta manera, dentro de los factores o análisis que ustedes estuvieron viendo, había parte de lo que ustedes tienen. Tienen ustedes todo este conglomerado de aspectos, de circunstancias que les van a permitir a ustedes visualizar, vislumbrar y generar una alternativa de solución para un bien de ese usuario. Dice, para determinar dónde es más conveniente efectuar una inversión en desarrollos habitacionales es necesario identificar el número de viviendas nuevas necesarias y posteriormente comparar las alternativas de inversión municipal, que pueden ser de tres tipos. Utilizar las redes de infraestructura existentes que corresponden al primer umbral, identificado a través del análisis de umbrales. Ampliar la capacidad de las redes de infraestructura en el interior de la ciudad a través de inversiones adicionales y urbanizar un área periférica a la ciudad para construir vivienda. Entonces, nosotros podemos tener estos tres tipos, ¿no?, de alternativas. ¿Qué hacer acorde al análisis hecho? Para realizar este análisis es importante considerar los costos para los ciudadanos y para el municipio, así como los costos de inversión, costos de transporte al centro de la ciudad, costo de transporte a las principales fuentes de empleo, tiempo de transporte a las principales fuentes de empleo, multiplicado por el salario mínimo de la región, para tener un referente monetario. Esto tendrías que sopesarlo, eso lo sopesamos en un trabajo, ¿no? Podemos encontrar un buen trabajo en tal distancia y decimos cuánto me va a tardar en llegar, cuánto me van a pagar, es redituable, no es redituable. Entonces estas circunstancias o estas alternativas sí tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de que nosotros generemos tanto vivienda, espacios o como usuarios mismos, ¿no? Si queremos vivir a un lugar distante. Quiero mostrar, dice, en Gran Bretaña se encuentran casos de una contribución por el incremento en el valor del suelo por la autorización de cambios de uso del suelo. Se conoce genéricamente como S106 por la sección de la Ley de Planeación respectiva. Town and Country Planning ACT 1990, reformada a través del Planning and Compensation Action 1991 para Inglaterra, con equivalentes para Escocia, Gales e Irlanda del Norte, o como Planning Obligation. En estas regulaciones se establece que en las licencias de urbanización, mediante las cuales se cambian usos y densidades de suelo, se imponen obligaciones de asumir una cantidad significativa de equipamientos, infraestructura, incluso externas al predio, y vivienda social directamente por el desarrollador, además de aportaciones en dinero para que el gobierno local lo aplique en obras complementarias. Las obligaciones específicas y las aportaciones en dinero se determinan a través de negociaciones con el gobierno local a lo largo del proceso de autorización del desarrollo. La fuente es Morales Schindler, Carlos 2007, citado en Manual de Operación para el Reaprovechamiento. Y la redensificación de la ciudad interior, inédito, elaborado por la Comisión Nacional de Vivienda de 2007. ¿Qué nos trae a cuenta? Que aquí, cuando el desarrollador, dice, en Gran Bretaña, lo que hace, que el desarrollador llega a la periferia, puede llegar a la periferia y decir, aquí voy a implementar o tengo un desarrollo de un complejo de viviendas, pero se pone de acuerdo con el ayuntamiento, con gobierno, tanto estatal. ¿Para qué? Para que conjuntamente, dice, yo le voy a invertir, pero quiero que tú aportes la infraestructura, ¿sí? Entonces ya sabe el gobierno o el municipio que lo que vaya a dar, lo que vaya a poner lo va a recuperar cuando se haga el desarrollo. Entonces van de la mano los dos, no solamente llega el desarrollador e inventa, como ha pasado en muchas
como desarrolladores que hay en México, que simplemente llegan, urbanizan y después la infraestructura o todo el aspecto de drenaje, de alcantarillado, de energía eléctrica, nunca les llegaron, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esos convenios, no hay esa amalgama desarrollador, municipio o gobierno. Dice la contribución por incremento del valor del suelo. Entonces, este diagrama de mapa nos dice un hecho generador, cambio de usos y densidades del suelo, la obra pública de equipamiento e infraestructura, el sujeto y momento del pago, el comprador al solicitar la licencia de cambio de uso del suelo, urbanización o construcción, el pago en la obra pública, el pago del propietario actual en el impuesto predial o contribución por mejoras. ¿Cómo voy a tener el pago seguro? La contribución que voy a tener es el monto se incrementa cada año. Entonces la recuperación de la inversión municipal y el incentivo a edificar. Entonces ahí se va generando esta amalgama o esta Comisión Nacional de Viviendas permite que haya un ganar-ganar de las dos partes, ¿no? Para un beneficio de un usuario. Luego la contribución por densificación. Está la autorización, construir más niveles, aumentar el COS, aumentar las viviendas por hectárea. Y entonces aquí hay una contribución por densificación, se sigue, hay una recaudación municipal. ¿Para qué? Para que vuelva a haber, aumentar viviendas, el recurso utilizado para mitigar el impacto. Entonces, hay un ciclo, no solamente todo se va, ni tanto en recaudación fiscal, la recaudación municipal, ni solamente para el desarrollador. Dice las 5 claves para la densificación. La densidad se tiene que potenciar, la densidad de usos de acuerdo a cada contexto. Si se cuenta con mayor densidad de empleo y habitacional dentro de una área determinada, será posible establecer los destinos cerca y los habitantes tendrán acceso mediante la bicicleta o simplemente caminando a ellos. La diversidad. Mezcla de usos de suelo, en este caso se deben de establecer relaciones entre todos los tipos de suelo, generar tipologías de vivienda, comercio y espacio urbano, establecer una relación de trabajo, vivienda con distancias adecuadas para la escala con la que se está trabajando para que se pueda llegar más rápido. Eso tiene que ver con la diversidad. Luego venimos con el diseño. En este aspecto se tiene que tomar en cuenta la escala del peatón, conectar las calles, tanto las de los vehículos como las peatonales, y conectar todas las modalidades de transporte dando prioridad en este orden al peatón, al ciclista, al transporte público, posteriormente al transporte de carga y finalmente a los vehículos particulares. Entonces vemos aquí, ¿no?, cómo tengo que considerar o qué tengo que tener en cuenta para que se dé un transporte, un lugar, origen, destino más eficaz, más fluido. Y podemos ver vemos algunas imágenes, lo que nos permite pensar que dice que un buen diseño incentivará estas actividades y las personas se sentirán seguras realizándolas. Entonces es una utopía, pero es un ideal de ciudad, de barrio. Y nos habla el destino, ¿no? Porque nos está hablando de 5 claves para la densificación. El destino. Los destinos del transporte determinan la estructura urbana y fomenta o desalienta ciertas prácticas de movilidad. Es necesario plantear esquemas de destino, trabajo, vivienda, creando economías de aglomeración para una mayor eficiencia económica y plantear distancias adecuadas entre trabajo y vivienda para propiciar zonas densas y no dispersas. Ubicar destinos importantes o centros en las estaciones del transporte público o a lo largo de los corredores los hace mucho más accesibles y al transporte
más eficiente. La distancia del transporte. Para que la densificación sea eficiente y la comunidad la adopte de mejor manera, es necesario establecer distancias al transporte accesible. Esto con el fin de mejorar la movilidad, pero también para que se establezca una mejor conexión urbana. Esto fomentará y facilitará la cultura de caminar de la casa al trabajo. La red peatonal debe ser corta y eficiente, conectándola con las rutas de transporte y las estaciones en la menor distancia posible y sugerida. Entonces empezamos a ver las 5 claves para la densificación.